tardes. Estamos acá compartiendo un momento muy especial porque sabemos que es el Día de la Tierra. Entonces, desde el Pacto Mundial Consciente y la Universidad de Saberes Ancestrales estamos tratando de transmitir humildemente nuestro mensaje, que tiene que ver con la sabiduría ancestral de los abuelos, de los distintos pueblos originarios, de los pueblos del mundo entero. Sabemos que toda la sabiduría ancestral contiene una información que es muy importante para nosotros. Por eso esta charla justamente se trata de volver al origen. Entonces, desde el Pacto Mundial Consciente, que para los que no lo conocen, es una red que de alguna manera nuclea todas las organizaciones que trabajan por los derechos de la madre tierra, de los pueblos originarios, de los animales y de la humanidad. Entonces nosotros estamos acá en Argentina representando esta red que es a nivel mundial, y también la Universidad de Saberes Ancestrales lo que hace es de alguna manera tomar todos los saberes de los pueblos ancestrales y transmitirlos para que nosotros podamos tener una fuente en la cual podamos tomar esta información y podamos aplicarla. Entonces es por eso que desde hace ya unos años estamos trabajando en estos proyectos, en estas instancias en las cuales hoy, en este Día de la Madre Tierra, entendemos que son sumamente importantes. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de volver al origen? ¿Por qué hablamos de la importancia de rescatar los saberes ancestrales? Y justamente el motivo es porque desde que nosotros como raza o como especie nos hemos comenzado a desprender, quizás hasta inconscientemente, no sabemos, de acuerdo a los distintos lugares y espacios geográficos, pero sin querer, queriendo tal vez, nos hemos puesto en contacto con muchas otras fuentes de información, ¿sí? Con muchos otros medios a través de los cuales nosotros comenzamos a fluir, ¿sí? Lo último obviamente es el internet. Bueno, no sé si es lo último, pero es lo que ya vivimos como todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Tenemos internet como algo incorporado a nuestra vida, entonces manejamos redes. Bueno, nos manejamos en una plataforma en la cual, como bien se dice, es virtual, pero de alguna manera con tantos avances tecnológicos y con los avances científicos y bueno, toda esta incorporación de estos factores que poquito a poquito se fueron de alguna manera incorporando en nuestras vidas, hemos perdido nuestra esencia, ¿sí? Hemos perdido como el aspecto más fundamental de la vida de un ser humano, que es la conexión con nuestra esencia. Entonces, cuando hablamos de volver al origen, estamos hablando justamente de esto. ¿Sí? Nos hemos separado tanto de la tierra, del cielo, de los animales, de todo aquello que en su momento era parte de nuestra vida y que hoy, como esta humanidad, como esta sociedad moderna, es algo prácticamente inexistente, por decirlo así, ¿sí? Entonces nos hemos colmado de muchas cosas que nos han alejado totalmente de nuestra esencia y nos han alejado de esta información que es fundamental para nosotros, que es entender el por qué tenemos que volver al origen, por qué tenemos que volver a conectarnos, ¿sí? ¿Por qué es importante que tengamos el contacto con las plantas, con los árboles, que nos detengamos un momentito de nuestro importante tiempo en mirar las estrellas, en contemplar la luna, el sol? ¿Sí? No solamente porque eso generaría en nosotros una visión diferente, sino también porque incluso a nivel salud, por ejemplo, todo eso es muy importante, ¿sí? No lo estamos contemplando y confiamos más en la industria farmacológica que en la misma naturaleza.
Entonces ese es el indicio, o ese es de alguna manera la prueba de la desconexión que nosotros tenemos con nuestra tierra, con la desconexión que tenemos con la madre naturaleza, ¿sí? Que hoy en día las medicinas o las soluciones las vamos a buscar en una farmacia. Entonces eso habla de una sociedad que tiene una conciencia muy, muy materialista y muy poco conectada con la tierra. Entonces por eso es que necesitamos recurrir al origen, por eso es que necesitamos volver a tomar la enseñanza de nuestros ancestros, ¿sí? Sobre las plantas medicinales, sobre la alimentación orgánica, sobre las huertas, ¿sí? Entonces todo este alimento que nosotros consumimos hoy industrializado no tiene muy bajo nivel energético, por ejemplo, ¿sí? O sea, prácticamente no tiene prana, ¿sí? Son alimentos no pránicos, o sea, no tienen una energía que puedan ayudarnos a nosotros a reforzar nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Tomar unos simples rayos del sol diariamente harían que nuestro sistema inmunológico, acompañado por una alimentación natural, idealmente vegetariana o vegana, libre de crueldad hacia nuestros hermanos animales, harían que nosotros no necesitáramos consumir tantos medicamentos, por ejemplo, que no tengamos que pensar que la solución a una enfermedad está en una vacuna, ¿sí? Porque esa es la conciencia que se desarrolla en una mentalidad que se ha vuelto muy materialista y que se ha alejado totalmente de la esencia, del origen, en donde lo que nosotros realmente necesitábamos era lo que la misma madre naturaleza nos daba, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos era lo que nos daba la tierra, lo que nos daba el cielo, el aire que tomábamos, ¿sí? Hoy el aire que tomamos está contaminado, las aguas, sabemos que todas las industrias relacionadas con las multinacionales y muchos intereses egoístas están generando mucho daño en nuestro planeta, pero sin embargo nosotros todavía no hemos sido capaces de poner un freno. Si nos quejamos, lo vemos, cuando pasó lo del Amazonas, por ejemplo, o bueno, ahora mismo, ¿no? Sabemos que los pueblos son fumigados, son controlados, son manipulados a través de las industrias, tanto de la alimentación como de la salud, y sin embargo todavía tenemos miedo de confiar. Entonces, en el Día de la Tierra, nuestro mensaje de hoy es entender que una de las formas más prácticas de manipulación es a través del miedo. Entonces, mientras nosotros sigamos teniendo miedo, vamos a seguir evitando las soluciones que la misma madre, ¿sí? La misma tierra nos está brindando y que las tenemos al lado nuestro, ¿sí? Es como la persona que busca constantemente la felicidad en un lugar muy lejano y quizás no está pudiendo percibir ni apreciar lo que la está rodeando, ¿sí? Entonces es una condición muy triste, porque es a esa condición, a ese estado de conciencia al cual nos ha llevado esta forma de vida tan materialista, que queriendo o no queriendo nos ha terminado por avasallar, por decirlo así. Entonces es así que necesitamos tomar conciencia, es así que necesitamos estar como presentes en el momento, se pueden fijar ahí, Ramosito, estar presentes en el momento, acá, en el momento presente, que es un regalo divino, ¿sí? Se dice que el momento presente es un regalo divino, entonces de esa manera nosotros tenemos que estar presentes, acá, muy bien, estar presentes y entender que lo que necesitamos está al alcance de nuestras manos, que lo que necesitamos nos está siendo otorgado por la misma Madre Tierra y que nosotros muchas veces estamos poniéndole un freno
debido al temor. Nos hemos acostumbrado tanto a la vida materialista, a la vida separada, ¿sí? Individualista, separada de la tierra, que hoy tenemos temor. Pero, dadas las circunstancias actuales y entendiendo lo que está pasando en el mundo hoy, se nos da la oportunidad de reevaluar nuestra situación y entender que el temor no ha sido más que nuestra propia infortunio, por decirlo así, nuestra propia piedra en el camino, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos detiene a hacer lo que nuestro corazón siente que debe hacer, por ejemplo. Muchas veces confiamos en ciertas cosas, pero cuando escuchamos las propuestas del mundo, nos asustamos y tomamos solamente esas propuestas por un temor que no viene más que de nuestra falta de conexión con la esencia, nuestra falta de conexión con el origen, ¿sí? Con el origen que es espiritual, con el origen que tiene que ver con lo natural, ¿sí? Estamos en una instancia actual, como decíamos antes, en la que uno confía más en, no sé, en la industria de la farmacología que en las plantas medicinales. Estamos en una era en donde se perdió la charla quizás o la pregunta que uno tenía frente a las dudas con su abuelita. Si antes le preguntamos a nuestros abuelitos, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es aquello? Hoy los niños lo buscan en Google. Entonces, Google nunca va a suplantar a un ser que está presente, que tiene que ver con nuestro linaje, ¿sí? Que tiene que ver con nuestro pasado, con nuestro crecimiento. Entonces así hasta hemos suplantado prácticamente a los abuelos, ¿sí? Pues ya no tenemos nada que preguntarle a nadie prácticamente. ¿Por qué? Porque lo averiguamos por internet. Entonces internet ha sido la fuente que ha desplazado todo aquello que antes era nuestra fuente de inspiración, nuestro lugar donde nosotros íbamos a encontrar las respuestas, ¿sí? Ya hasta las recetas de cocina, en vez de preguntársela a la tía, a la abuela, hoy las miramos por internet, todo está en internet. Entonces, prácticamente internet ha suplantado todo aquello que en tiempos pasados no muy lejanos era muy importante para nosotros. Entonces, da de pensar que son planificaciones, son cosas que están planificadas así, por algo, ¿no? Porque si nosotros solo tenemos una computadora y no tenemos familia, si no tenemos abuelos, no tenemos una huertita en casa, entonces somos prácticamente muy dependientes y muy débiles, porque un día se corta la señal, un día se corta la señal y nos quedamos sin nada. Entonces así, la propuesta de hoy de volver al origen tiene que ver con esto, de entender la importancia del estar presente y de entender que lo que nosotros necesitamos ya nos ha sido brindado por la naturaleza, ya nos ha sido brindado por nuestra madre tierra, que no necesitamos encontrarlo en lugares que tienen una procedencia dudosa, porque la misma tierra nos los está dando, ¿sí? Entonces, así en este Día de la Tierra estamos conmemorando a la Tierra no solamente como nuestro planeta, que es nuestro hogar en sí, sino también como una entidad, una unidad, un sujeto de derechos, ¿sí? Que merece nuestro respeto, que merece nuestro cuidado y que en muchas culturas ancestrales es considerada una madre, prácticamente en todas. La vemos como Bumi, la vemos como Gaia, la conocemos como Pachamama, pero siempre en todos los espacios geográficos la madre tierra es vista justamente como una madre. Entonces así cuando hablamos de el origen, de volver a esta esencia, estamos hablando de empezar justamente por el principio, que es entender que debemos tener esta visión, que por algo los abuelos, por algo los ancestros han siempre tenido esta, digamos, esta propuesta, esta invitación a profundizar más
Solamente desde el conocimiento de que la tierra es nuestra madre, ya podemos entender muchas cosas, ¿no? Porque si la tierra es nuestra madre, entonces todos los que habitamos en ella somos hermanos, ¿sí? No son las otras entidades vivientes solamente algo que está ahí, ¿sí? Como se lo ve hoy, algo que nada más representa un objeto de explotación para uno, ¿no? Hoy en día, claro, esta sociedad materialista nos hace tener esa visión, ¿sí? O al menos lo intenta. Unos lo tienen en mayor medida, otros en menor medida, pero así los animales, la tierra, los árboles, todos se han vuelto un objeto de nuestra explotación. Así es que en este día nosotros estamos prácticamente haciendo como una oración interna, una meditación en la cual pedimos, ¿no?, que podamos volver a nuestras raíces, a tener una visión más profunda de las cosas, que podamos comenzar a despertar una visión superior respecto de todo esto, porque realmente los más perjudicados siempre somos nosotros mismos, ¿sí? Entonces así empezar desde lo cotidiano es la propuesta siempre como tanto del Pacto Mundial Consciente como de la UTSA. La UTSA es recoger estos saberes ancestrales que no tienen que ver con territorios, eso también lo quiero aclarar, ¿sí? Porque los saberes ancestrales son del mundo, ¿sí? Porque nuestra casa es el mundo entero. Entonces la Madre Tierra no diferencia por continentes, por ejemplo. Entonces todo lo que tenga que ver con los conocimientos profundos de nuestros ancestros, ya sean en Oriente, en Occidente, en el Chaco o en la India, son igualmente importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros comprendemos que en realidad el mundo es la casa de todos, ¿sí? No importa en qué parte haya uno nacido, porque de eso se trata lo que llamamos unión en la diversidad. Cuando nosotros comenzamos a transitar el camino de la unión en la diversidad, vamos a concentrarnos más en aquellas cosas que nos unen más que en las que nos separan. Entonces sí vamos a entender que en realidad este mundo es una gran casa y que todos los que vivimos acá somos hermanos, y así eso nos hace prácticamente felices en un punto y nos da una sensación de paz, ¿sí? Porque cuando uno entiende que todos los que vemos, incluso aquellos que están actuando temporalmente quizás como nuestros enemigos, bueno, esas personas también son nuestros hermanos. Entonces debemos tratar de ser apreciativos y entender que claro, todas las entidades vivientes que se están presentando son hijos de nuestra Madre Tierra. Por eso es que no comemos animales, ¿sí? Porque a los animalitos los vemos como nuestros hermanitos, que son dignos de nuestra protección, de nuestro cariño, de nuestro cuidado. Y así, desde lo cotidiano, desde el mismo momento en que uno se levanta hasta el momento en que uno se acuesta, teniendo una conciencia un poquito más clara respecto a estos temas, vamos a poder comprender que todo comienza a cambiar poco a poco, ¿sí? Entonces no es algo que uno tenga que hacer demasiado diferente, simplemente, o algo que sea inalcanzable, ¿no? Como muchas veces tenemos la tendencia a buscar afuera la problemática y no comprender que en realidad el afuera es un reflejo de nuestro interior, ¿sí? Cuando hablamos de los gobernantes, de las multinacionales, es verdad, es cierto lo que pensamos y lo que decimos de los gobernantes y de las multinacionales, etcétera, etcétera. Pero todo eso que nosotros estamos observando afuera es el reflejo de lo que nosotros inconscientemente quizás tenemos, vibra en nosotros internamente. Entonces, mientras nosotros sigamos contemplando a las otras entidades vivientes como objetos de nuestra explotación, consciente o inconscientemente, vamos a estar irrespetando a nuestra Madre Tierra, ¿sí? Cuando nosotros tengamos la oportunidad de ir a comprar y en lugar de llevar nuestra propia bolsa, aceptamos la bolsa de plástico, vamos a estar ejecutando un irrespeto contra nuestra Madre Tierra, ¿sí? Cuando tengamos la opción de no sé, adquirir cosas de plástico o, no sé, de madera o de otros materiales y seguimos eligiendo las de plástico porque son más baratas, por lo que sea,
seguimos ejecutando un irrespeto hacia nuestra madre tierra. Mientras sigamos comiendo animales, mientras sigamos contaminando, mientras sigamos en un estado de letargia en el cual acudimos a la comodidad, ¿sí? Porque muchas veces, claro, todo esto siempre es más cómodo, ¿no? Pero la comodidad tiene sus consecuencias. Entonces, una vez que nosotros podamos comprender esto, vamos a poder dar un verdadero paso, ¿sí? A lo que le llamamos la nueva humanidad, ¿sí? La nueva humanidad es una humanidad consciente, que no le importa que tenga que trabajar más duro. ¿Por qué? Porque sus ideales están por encima de su pereza, ¿sí? Porque sus ideales están por encima de su letargia. Entonces así nosotros aspiramos a poder dar espacio realmente al nacimiento de una nueva humanidad en estos tiempos en los cuales se nos obliga a estar encerrados, se nos obliga a estar adentro de nuestras casas. Bueno, son momentos en los cuales son importantes aprovechar para poder profundizar más, para poder estar un poquito más introspectivos, ver qué nos pasa cuando se nos obliga a replegarnos, ¿sí? Cuando se nos obliga a replegarnos, muchas veces confrontamos con nuestras propias defectos o confrontamos con nuestros miedos. Entonces son momentos importantes que están abriendo el paso hacia algo nuevo si lo queremos ver así. Si no lo queremos ver así, vamos a estar anhelando a que se termine la cuarentena y seguir como siempre, como si nada hubiera pasado, explotando, trabajando 18 horas, solamente para tener todas las comodidades materiales que nuestro estatus requiere. Pero bueno, vamos a intentar ser optimistas para poder ver que todo lo que pasa externamente es una invitación para que nosotros internamente podamos ejecutar un cambio profundo, un cambio real, que si podemos estar con nuestros hijos, estemos con nuestros hijos, ¿sí? Muchas veces sí, elegimos otras cosas, elegimos trabajar, quizás ni siquiera lo estamos necesitando tanto, ¿sí? Porque no nos están faltando ni comida, ni techo, pero elegimos trabajar y darle la mamadera al nene, dejárselo a alguien y seguimos con nuestra vida como si nada pasara. Todo eso tiene una carga que se va acumulando en nuestra conciencia y cuando nos damos cuenta ya pasaron 5, 10, 15, 20 años y nosotros estábamos como dormidos ante una realidad que estaba justo al lado nuestro. Entonces, la idea de esta charla es volviendo al origen. ¿Por qué? Porque lo cotidiano es el origen. ¿Qué comemos? ¿Cuál es la atención que le damos a nuestros hijos? ¿Estamos con ellos? ¿No estamos? ¿Optamos por la comida rápida porque es rápida, porque no requiere un esfuerzo? Bueno, todo eso es el origen. ¿Cómo actuaban los pueblos ancestrales? ¿Cómo trataban a la madre tierra? ¿Qué visión tenían de las otras entidades vivientes? ¿Sí? Entonces así vamos a descubrir que hay mucha riqueza, mucha más de todo el dinero que puede haber en el mundo, porque hay una riqueza que no tiene que ver con lo económico y que vale mucho más, que es la riqueza espiritual, la riqueza del saber interior, la riqueza que hace a la humanidad realmente ser parte de algo hermoso, de ser parte de la solución y dejar de ser parte del problema. Así que bueno, yo les quería invitar ahora a decir unas palabritas al Prabhu Hari Om y después vamos a ofrecerles una pequeñita ofrenda musical a nuestra Madre Tierra en su día. Así que bueno, muchas gracias. Hari Om, por favor. Tenemos 10 minutitos. Bueno, muchas gracias por este espacio, por compartir. Como, bueno, bien decía Govinda sobre toda esta temática y todo esto que se plantea en este día, donde de alguna manera, por decirlo así, nos acordamos de la Madre Tierra, ¿no? Que
Generalmente es así, tiene que pasar algo para que nos acordemos que vivimos en este lugar, que nos acordemos que la tierra es la que nos da el alimento, el agua, que todo lo que tenemos en realidad es un regalo, ¿no? Todo lo que recibimos, lo más importante que recibimos en nuestra vida es regalado, no lo tenemos que pagar, pero como es regalado nosotros buscamos, si nos gustan generalmente las cosas complicadas, entonces no aceptamos estos regalos, o por decirlo así, los despreciamos, ¿no? ¿De qué manera? Explotando. A través de la explotación que la humanidad produce a la madre tierra, está de alguna manera negando o rechazando los regalos que la misma madre tierra les está dando. Todo lo que recibimos es un regalo hermoso, pero al rechazarlo de esta manera, al explotar los recursos naturales, estamos dejando a un lado todo eso y tomando o quedándonos con una cáscara, con algo que en realidad no tiene contenido y que de hecho, como decía Govinda, lo que nos estamos quedando nosotros, despreciando este regalo, es con todo lo que está contaminado, todo lo que no tiene nutrientes, todo lo que no tiene nada de esencia para dar, es con lo que nos estamos quedando. Eso es lo que nos queda a nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque no aceptamos lo otro, y lo otro es más sencillo en realidad. La forma de vivir que recomiendan los sabios, que recomiendan los abuelos originarios, es de una manera mucho más sencilla, agradeciendo todo lo que llega, agradeciendo todo lo que recibimos, incluso las cosas que aparentemente no son tan buenas, porque nos están enseñando algo muy bonito. Entonces, esa es la forma o el camino a seguir, el camino que han trazado las grandes culturas que han poblado esta tierra, que todavía siguen poblando y todavía siguen luchando para, de alguna manera, mantener vivo toda esta sabiduría, toda esta felicidad que pueden llegar a otorgar a todas las personas, a todas las entidades vivientes, para que podamos convivir de alguna manera positivamente en este lugar, en este espacio, ¿no?, que es la Madre Tierra. Bueno, entonces, como decíamos, esta supuesta evolución de la especie humana dentro de este espacio tan bonito que estamos viviendo, realmente vemos o notamos que es todo lo contrario, en realidad, es una involución, es alejarnos, como bien era el título de la charla de hoy, alejarnos del origen, cada vez más lejos, cada vez más separados, cada vez más egoístas, ¿no? Esa es la naturaleza explotadora de la entidad viviente, de los seres humanos generalmente. No es una naturaleza animal, o sea, de otras especies animales, sino solamente de la especie humana. Explotar a los demás. Las demás entidades vivientes que están compartiendo con nosotros este espacio no tienen esa naturaleza. Entonces, la supuesta inteligencia de la humanidad realmente es algo completamente diferente a lo que tendría que ser la inteligencia. No tenemos ni siquiera un mínimo resquicio de esa inteligencia verdadera, donde podemos comprobar que otras entidades vivientes, grandes, pequeñas, diminutas incluso, tienen naturalmente un camino a seguir, un deber dentro de su existencia, y lo cumplen de una manera perfecta. Siempre están haciendo lo que tienen que hacer, y de alguna manera sin tomar más de lo que necesitan de la tierra, ¿no? Esa es la gran diferencia, donde el ser humano toma mucho más de lo que necesita, y ahí está la problemática de la supuesta escasez de algunos recursos, donde el ser humano toma mucho más de lo que necesita para comer. Necesita
alimentarse, pero para eso tienen que morir un montón de entidades vivientes, tienen que haber un montón de problemas causados justamente por este deseo de explotación de la raza humana o de la especie humana. Entonces vemos como un ejemplo bonito, como dicen, hay una historia donde se cae un saco de trigo en la calle, y los pajaritos venían y solamente tomaban un poquito o comían lo que necesitaban y se iban, ¿no? Pero hasta que viene el hombre y agarra toda la bolsa, el que llega primero, y se la lleva. Y ahí está, ¿no? ¿Para qué necesitamos tanto? No sé cuáles son nuestras necesidades reales. Eso es lo que estamos invitando realmente también a replantearnos. ¿Cuáles son nuestras verdaderas necesidades? Así que bueno, ahora vamos a hacer una pequeña ofrendita musical. Espero que les guste. Y bueno, muchas gracias por este espacio. Y bueno, seguimos conectados. Bueno, así en este día estamos muy felices de poder compartir y de invitarlos a hacer este cambio tan bonito que es posible y que solo requiere de nuestras ganas, de nuestra intención. Y bueno, como dicen los abuelos sabios, que realmente nosotros, para ser felices, lo que necesitamos es tener una vida simple, pero que nuestro pensamiento sea elevado. Así que con una vida sencilla y un pensamiento elevado vamos a poder alcanzar ese estado tan bonito que todos necesitamos para poder ser felices en este mundo. Y bueno, ahora vamos a hacer esta pequeña ofrendita a nuestra Madre Tierra. Si nos quieren acompañar desde sus casas, con palmas.